La historia de Audrey Mestre está cargada de valentía, pasión y una insaciable búsqueda de los límites. Su vida y su trágico desenlace en el intento de establecer un nuevo récord mundial de apnea en 2002 han dejado una huella profunda en la comunidad de buceo y en todos aquellos que siguieron su carrera. Esta es la historia de cómo una mujer fascinada por el océano desafió no solo a la naturaleza, sino también a su propia resistencia, dejando tras de sí una lección de humildad ante la inmensidad del mar. Antes de comenzar con el contenido, déjame preguntarte, ¿ya te has suscrito al canal? Si no lo has hecho, este es el momento perfecto para hacerlo y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros próximos videos llenos de emoción, intensidad y adrenalina. Ahora sí, comencemos. La apnea en la modalidad sin límites es una de las disciplinas más peligrosas y exigentes en el mundo del buceo. Consiste en descender lo más profundo posible con la ayuda de un trineo pesado que acelera el descenso. Para regresar a la superficie, el buceador utiliza una bolsa inflable que permite ascender rápidamente. Las exigencias de esta modalidad van más allá de la resistencia física. Involucran también una preparación mental y emocional extraordinaria, ya que el cuerpo humano debe adaptarse a niveles de presión extremos, mientras conserva el aire en los pulmones. Audrey Mestre se adentró en este mundo siendo consciente de los riesgos, pero con una fascinación tal por el océano que pocos obstáculos podrían detenerla. Nació en París, Francia, el 11 de agosto de 1974 y desde pequeña mostró una afinidad especial por el agua. A los 2 años ya había ganado su primera medalla en natación y a los 13 hizo su primera inmersión en el mar. Sin embargo, la vida le presentó su primer gran reto cuando a los 14 años una fiebre tifoidea le ocasionó escoliosis, una condición que la obligó a usar un corsé ortopédico durante varios años. Pero el agua se convirtió en su refugio, un lugar donde podía sentirse libre de las limitaciones que le imponía el corsé. Tras mudarse a México con su familia, Audrey continuó explorando su amor por el océano, estudiando biología marina en la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Fue durante sus estudios que conoció a Francisco Pipín Ferreras, un reconocido buceador cubano que rompía récords de apnea. Audrey quedó cautivada no solo por sus logros, sino también por el estilo de vida y la filosofía de vida de Pipín, con quien más tarde formaría una pareja tanto en lo romántico como en lo profesional. Audrey y Pipín se casaron en 1999 y rápidamente se convirtieron en una pareja legendaria en el mundo del buceo libre. Ambos compartían una pasión por el océano y un espíritu competitivo que los llevó a alternarse en los récords masculinos y femeninos en distintas disciplinas de apnea. Aunque la Asociación Internacional para el Desarrollo de la Apnea, AIDA, establecía normas estrictas de seguridad para proteger a los buceadores, Pipín decidió crear su propia organización, la Asociación Internacional de Buceo Libre, IAFD, considerando que las regulaciones de AIDA eran demasiado restrictivas. En el año 2000, Pipín intentó una inmersión a 163 metros de profundidad, un reto que no logró completar debido a un desmayo durante el ascenso. Sin embargo, el siguiente año, en 2001, Audrey alcanzó una impresionante marca de 130 metros frente a las costas de Fort Lauderdale, Florida, estableciendo un nuevo récord femenino. Audrey, conocida por su fortaleza física y mental, no dudó en seguir avanzando hacia nuevos objetivos. Pero entonces apareció una nueva competidora que cambiaría el rumbo de su vida: Tanya Streeter. El 17 de agosto de 2002, Tanya Streeter rompió el récord de Audrey, alcanzando una asombrosa profundidad de 160 metros. Streeter demostró un dominio impresionante de su cuerpo bajo el agua y un control absoluto ante la intensa presión de las profundidades. El logro de Streeter no solo fue un récord, fue un golpe a la moral del equipo de Audrey y especialmente para Pipín, quien presionó a Audrey para que recuperara el récord femenino. Esta presión marcó el comienzo de un entrenamiento intenso y de decisiones apresuradas que, en retrospectiva, revelarían un alarmante descuido en las medidas de seguridad. El 9 de octubre del año 2002, Audrey realizó una inmersión de práctica, alcanzando los 170 metros. Esto la alentó a intentar el récord oficial solo unos días después, el 12 de octubre de 2022. Sin embargo, los días previos estuvieron cargados de tensión. Hubo reporte de discusiones entre Audrey y Pipín y rumores de que ella estaba considerando un divorcio. Además, la inmersión planeada carecía de protocolos de seguridad en un intento de esta magnitud requería. Algunos buceadores de seguridad no pudieron asistir, dejando al equipo con un número insuficiente de apoyo en aguas profundas. Mientras que Streeter había contado con 16 buceadores de seguridad en su inmersión, Audrey tenía solo 2 en profundidad, lo que aumentaba considerablemente el riesgo en caso de emergencia.
En el momento de la inmersión, Audrey comenzó su descenso en el trineo, alcanzando los 171 metros en 2 minutos y 22 segundos. Para retornar a la superficie, debía seguir 3 pasos cruciales: tomar la bolsa de ascenso, abrir la válvula para inflarla y soltar el seguro. Sin embargo, algo falló. La bolsa no se infló adecuadamente, lo que ralentizó su ascenso. Pascal Bernabé, el buceador más cercano a ella, intentó ayudarla, pero la bolsa seguía sin funcionar correctamente. Mientras Audrey ascendía lentamente, Pipín desde la superficie comenzó a darse cuenta de que algo iba mal. Cada segundo que pasaba era una eternidad. Finalmente, Pipín se sumergió en una maniobra arriesgada, alcanzando a Audrey a 90 metros de profundidad y llevándola rápidamente hacia la superficie. Audrey había estado sumergida sin aire durante varios minutos, y aunque Pipín intentó reanimarla en el agua y posteriormente en el bote, era demasiado tarde. Audrey falleció a los 28 años, dejando una profunda tristeza y desconcierto entre quienes la querían. La muerte de Audrey Mestre estuvo rodeada de controversias y especulaciones. La República Dominicana no realizó una investigación formal y tanto Pipín como la familia de Audrey optaron por no solicitarla. La falta de medidas de seguridad adecuadas, como un número suficiente de buceadores de apoyo y una revisión técnica completa del equipo, se convirtieron en puntos de crítica. En los días posteriores surgieron teorías y rumores, algunos de los cuales insinuaban que Pipín había contribuido a la tragedia, ya sea por negligencia o incluso con intención de ganar fama como héroe. No obstante, la mayoría de quienes conocieron a Audrey y Pipín defendieron a este último, asegurando que jamás habría puesto en peligro deliberadamente a su esposa. Con el tiempo, la evidencia mostró una cadena de fallos logísticos y técnicos que contribuyeron al desenlace trágico. Por ejemplo, el cable que debía sostener a Audrey en su ascenso era más ligero que el recomendado, lo que provocaba oscilaciones peligrosas con las corrientes submarinas. Además, una pieza del trineo estaba dañada y el tanque de aire para la bolsa de ascenso no tiene suficiente capacidad para llevarla a la superficie. A pesar de su muerte, el legado de Audrey vive en el mundo del buceo libre. Su pasión, dedicación y valentía dejaron una marca indeleble en quienes la conocieron y en aquellos que han seguido sus pasos en el buceo profundo. Fue póstumamente incluida en el Salón de la Fama de Mejores Buceadoras y su último récord fue reconocido como el logro más profundo alcanzado por una mujer en apnea sin límites. De esta tragedia, la comunidad de buceo reflexionó sobre la importancia de las medidas de seguridad, recordando que la búsqueda de los límites humanos no debe ser a costa de la vida misma. Audrey Mestre seguirá siendo recordada como una pionera en el buceo profundo, una mujer que desafió las profundidades del océano con valentía. Su historia nos recuerda la belleza y el peligro que habitan en los abismos del mar, un recordatorio eterno de que, en la inmensidad del océano, siempre habrá misterios que desafíen al ser humano. Y así hemos llegado al final del video. Si has llegado hasta aquí, te agradezco mucho por ver todo el contenido. No olvides darle like y estar atento a nuestras próximas publicaciones, donde seguiremos compartiendo más historias increíbles. Nos vemos en el próximo video.